El día de hoy veremos un nuevo elemento que es importante en todo lo relacionado a la programación, los cuales son el manejo de errores. Como vimos anteriormente, a medida que vamos ingresando en consola, distintos parámetros nos tiraban algunos errores. Entonces la idea de hoy es ver cómo solucionarlos y de esa forma poder hacer un flujo más normal y evitar errores inesperados para la aplicación. ¿Ok? Para eso vamos a hacer un proyecto que por lo general se llama Fizbus. Está en internet, el cual consiste en que si yo ingreso un número y este es múltiplo de 3, tengo que imprimir Fiz. Si el múltiplo es múltiplo de 5, va a escribir bus. Si es múltiplo de 3 y de 5, tiene que escribir Fizbus. ¿Ok? Pero nosotros vamos a añadirle un poquito más de complejidad dando los siguientes casos. Si se ingresa un número que no corresponde, es decir, que no es múltiplo de 3 y no es múltiplo de 5, vamos a enviar un mensaje diciendo que no es múltiplo de ningún número. Y si yo ingreso cualquier valor que no sea un número, vamos a arrojar un mensaje de error pidiendo que ingrese los valores correctos y volviendo a mostrar con anterioridad el mensaje de solicite el ingreso de un número. ¿Ok? Recordemos que en primer lugar nosotros hacemos un TXT con la lógica y luego lo pasamos a código Python. ¿Ok? Dependiendo la duración de este video, vamos a ver si lo hacemos todo en un solo video y no en dos partes, como estamos acostumbrados, y así ir aplicando un poquito más de velocidad y poder traerle más contenido durante la semana, ¿ok? Así que primero vamos a crear el archivo, vamos a llamarle Fizbus. .txt y perdón, es Fiz con Z. Ahí está. Ok, entonces volvamos a repetir lo que tenemos que hacer. Paso 1: solicitar el primer, no es el primer, solicitar al usuario que ingrese un número. Listo. Cuando se solicite, el segundo paso es corroborar si el número es múltiplo de 3 o de 5. Si es múltiplo de 3, escribir Fiz. Si es múltiplo de 5, escribir bus. Quinto, si es múltiplo de 3 y 5, escribir Fizbus. Listo, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Después sexto, tenemos que si el valor ingresado no es múltiplo de 3 o 5, escribir
no es múltiplo. Múltiplo. Y por último, si ingresa, ahora sí, si ingresa valor no numérico, escribir favor ingrese número. Ok, con esto ya tenemos claro más o menos lo que tendríamos que hacer. Les recuerdo que intenten hacer estos ejercicios de lógica al menos en primera instancia por su cuenta, para que vayan desarrollando la lógica y pudiendo pensar de forma secuencial. Como vimos, estos son sucesiones de pasos, 7 pasitos, que pueden cambiar de distinta de orden. Puede cambiar la forma de ver el proyecto o el problema, que en este caso, pero si llegamos a la misma solución, no hay problema que esto sea distinto. Ustedes lo pueden hacer en menos pasos, pueden hacerlo en más pasos, no hay problema. Recordemos que lo importante es que ustedes aprendan a obtener la lógica, ¿ya? Entonces pasemos ahora al código Python, dado que igual llevamos poquito tiempo de video. Lo primero que vamos a hacer es observar el manejo de errores, lo cual es un try catch. Try catch, que traducido al español sería: intenta este segmento de código y atrapa el error. Ok, busquemos en internet cómo es que funciona o cuál es la estructura para que podamos tenerlo en mente. Listo. Try catch Python, justamente. Listo. Tenemos este bloque que literalmente dice: intenta el bloque y si genera una excepción, hacerlo en caso de que, en este caso particular, porque aquí no está definido, pero es imprime esto y en caso de que ocurra un error, imprime el mensaje que yo desee o ejecuta una acción. Así que vamos a copiar este texto o este pedazo de código y lo vamos a ejecutar. Ok, listo. Tenemos este segmento que aquí lo vamos a comentar para que tengamos una idea. Aquí podemos conectar con el hashtag y le vamos a llamar segmento a ejecutar. Aquí acción si ocurre un error. Vamos a solicitar entonces vamos a solicitar ahora el ingreso del número. Número es igual a un int, porque lo vamos a convertir, ¿cierto? Input. Favor ingrese un número. Listo. Y aquí vamos a imprimir: ha ocurrido un error, hasta que tengamos el mensaje que habíamos dicho. Listo. Aquí lo guardamos
Facebook bus.py. Listo. Entendamos el código nuevamente. Tenemos un segmento de código que queremos ejecutar y de esa forma evitar que caiga un error. En caso contrario, va a tirar a esta acción. Si no ocurre ningún error, toda la lógica que está escrita acá va a funcionar correctamente como flujo. Ok, vamos a la consola e intentemos ejecutar. Recordemos que yo tengo en el escritorio el archivo. Ustedes vayan a la carpeta que ustedes los hayan creado y ejecutamos el código. Facebook.py. Ingreso un número 10. Como no tengo nada más, ejecuta bien. Pero ahora veamos qué ocurre cuando yo escribo un texto. Hola. Si vemos, aquí entra esta acción. ¿Por qué? Porque el texto hola no es un numérico, entonces ocurre el error. ¿Ya? Así que tenemos listo este manejo de excepciones. Excepciones pueden haber varios tipos. Puede ser que el valor esté incorrecto. Es decir, si yo solicito un número entero o un numérico e ingreso a un texto, puede ser de igual forma un error de tipeo. ¿Me entienden? De caracteres especiales podemos definir varios tipos de errores que van a ir mucho más específicos. Pero en este caso la idea es hablarlo de forma general. Ok, así que vamos a nuestro txt y veamos qué sigue. Listo, tenemos el paso 1 de pedirle al usuario que ingrese un número. Corroboramos si es múltiplo de 3 o de 5, que va a ser la fase que vamos a ver ahora. Si es 3, 5 y 3, 5. Ok. Vamos a ejecutar un código con if. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Recordemos que si un número es múltiplo de 3, va a escribir fis 5 bus 3 5 fis bus. En ese caso se recomienda cuando hay condicionales que van a ser posibles acciones para estos dos, es decir, un número como el 15 que es múltiplo de 3 y de 5. Si colocamos esto y me escribe fis, va a estar malo porque también es múltiplo de 5, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar con las acciones más restrictivas al principio, y lo más restrictivo en este caso es esto, ¿cierto? ¿Y cómo validamos si un número es múltiplo de? Recordemos el signo de la división, ¿cierto? Para traernos el resto. Si es 0, nos va a dar el... Perdón. Si el resto es 0, significa que es un múltiplo de, porque cuando divido no me sobra ningún dato. ¿Ok? Y en código sería así. If número dividido en 3 es igual a 0 y aquí vamos a imprimir fisbus. Fisbus. Creo que este es con un AND. Sí, me había equivocado. Listo. El if, ¿cierto? Para hacer otra sentencia. Número
es divisible entre 3. Vamos a escribir fis. Copiamos esto para hacer la sentencia con el 5. Vamos a escribir bus. Acá. Y por último, el else, que estaría haciendo print no es múltiplo de 3 o 5. Listo. Entonces, analicemos un poquito el código. Ingreso el número, valido que sea un número convirtiéndolo, ¿cierto? Si es un número, primero pregunto, ¿es múltiplo de 3 o de 5? Y de 5, perdón. Por eso está el AND. Si es así, escribo FishBoss. Si no, es múltiplo de 3. Si no, es número múltiplo de 5. Y en caso contrario, no es múltiplo de uno o de otro. Pero de igual forma, en caso de que ocurra un error, vamos a tirar una acción de error diciendo que ha ocurrido un error, ¿cierto? Que sería acá. Este es el texto correcto que habíamos mencionado. Por favor, ingrese el número. Ahí sí. Me han preguntado por qué las variables no van con acento. Y es más que nada por un tema de ejecución. Yo los comentarios de estos print sí puedo hacerlos con acento como corresponde. Y múltiplo, si no me equivoco, lleva acento en la U. Pero las variables no, porque esto lo lee una máquina. Tenemos que tener eso en mente. Que al momento de ser un código de máquina, los acentos o caracteres especiales son más restrictivos. Así que siempre escribimos sin acento y en la mayoría de los casos cambiando la ñ, perdón, por la n. Porque yo no puedo tener una variable año. Por lo general la puedo cambiar como año o cualquier otra nomenclatura que tengamos en mente. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Vamos a ver ahora cómo funciona el código, ¿ok? Ejecutamos el código Python fishbus.py. Ingreso un número, el 1. La lógica dice que me tendría que salir el último print, ¿cierto? Que no es múltiplo de 3 o de 5. Vemos que me dice. Bien. Limpiamos pantalla y ejecutamos nuevamente. El 9. Fish, ¿cierto? Porque es múltiplo de 3. Ahora el 10. Bus. Porque es múltiplo de 5. Y ahora probemos con el 15. Fish bus. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 3 y de 5. Y de esa forma, al entrar primero acá, me libera estas dos opciones. Cambiemos el orden para que veamos qué podría ocurrir si yo no lo hiciera así. Esto estaría diciendo, cortemos esto. El if.
¿cierto? Tenemos las mismas 3 sentencias de ejecución, pero cambiamos el orden de acá de FreeBus. Hacemos los mismos ejercicios del 9. Hasta ahora bien, ¿cierto? Pero ahora cuando agrego un número que es múltiplo de ambos, me imprime fis, porque lo primero que hace es entrar acá. Entonces por esa razón ejecutamos el código de forma ordenada y jerárquica, donde siempre las instrucciones con más caracteres restrictivos van al inicio, para que después vaya hacia abajo. Y hasta aquí llegaría este video, para que podamos entender cómo funcionan el try catch o el manejo de excepciones o errores, y poder evitar los típicos errores que nos ocurrieron con anterioridad, en los cuales ingresaba un dato mal y me tiraba la aplicación. En este caso no pasa eso. Aquí me tira un mensaje. Para la aplicación está bien, pero me tira un mensaje un poquito más correcto para que la otra persona sepa en qué falló. Ok, les recuerdo que si les gusta el contenido, denle un me gusta, compártalo con sus conocidos que quieran aprender a programar. Dejen sugerencias en la cajita de comentarios de cómo poder seguir creciendo, o algún feedback para que podamos siempre mejorar el contenido. Eso es todo. Los dejo. Chau chau.